Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el video anterior vimos que el texto hebreo no era claro si las semanas en Daniel 9 son de años o no. Mi objetivo allí era demostrar que no se hace justicia a los términos hebreos que mencioné. Además, se sacan textos de la manga que no son necesarios. En este video veremos que hay otras posibilidades que nos llevan a argumentar a favor de semanas de años, sin la necesidad de enmendar el texto o cambiarle el sentido a los términos hebreos. Analizaremos algunos textos que, según los estudiosos, se basan en las 70 semanas de Daniel, así que veremos cómo se interpretó esto desde la perspectiva temprana, judía y cristiana. No es un secreto que el libro de Daniel ha sido una obra importante en el pensamiento judío y cristiano del fin de los tiempos. Muchos se basan en él para suministrar datos precisos del fin, hasta el punto de dar una fecha exacta del final. Sin embargo, estos intentos han fracasado. No se puede calcular lo incalculable. Solo Dios conoce en detalle los tiempos. Existe fuerte evidencia que demuestra que los judíos antiguos pensaron que podían fechar al menos aproximadamente el tiempo en que vendría el hijo de David. En cada caso, sus cálculos se basaban en la profecía de Daniel de las 70 semanas, entendidas como 70 semanas de años por ellos. Los textos que voy a mencionar no se encuentran en la Biblia hebrea ni tampoco en el Nuevo Testamento. Sin embargo, nos proporcionarán contexto del pensamiento judío y cristiano acerca de las 70 semanas en la antigüedad. En la literatura judía antigua, la interpretación de las 70 semanas de Daniel siempre está ligada a algún tipo de esquema cronológico. Nos centraremos primeramente en el esquema esenio, luego el helenístico, el farisaico y el cristiano. Empecemos por el esquema esenio. El calendario esenio lo vemos expuesto en los libros de Primera de Enoc y Jubileos. Gira en torno a ciertos números sagrados. El principal de estos números es el 7, pero el 30 también es importante. La semana de 7 días y el mes de 30 días son los componentes básicos de este calendario. Al final de cada trimestre se agrega un día entre los meses, de modo que el año sume 364 días y sea exactamente divisible en semanas de 7 días. Encontramos el jubileo aquí, que está formado por semanas de años, en este caso 7 semanas de años, ya que se cree que el jubileo esenio era de 49 años. En el texto denominado 11Q Melquisedec u 11Q13, podemos encontrar un periodo de 10 jubileos que equivale a 490 años. Es claro por el contenido del rollo que este número proviene de Daniel 9. El texto dice que el exilio terminará y la gente de la diáspora regresará en el último año jubilar, que es el 10º jubileo. En el contexto se menciona el fin de los días y el juicio de Dios. El rollo de Melquisedec refleja la expectativa de que el fin de los días llegaría 490 años después del exilio. También establece que el día de la expiación es al final del 10º jubileo, cuando todos los hijos de la luz y los hombres del lote de Melquisedec serán expiados. Otro texto que tenemos es el documento de Damasco. Esta obra se refiere explícitamente a la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, y dice que 390 años después Dios visitó a su pueblo e hizo brotar una raíz de plantación. El texto continúa diciendo que fueron como ciegos, que anduvieron a tientas durante 20 años, hasta que Dios les levantó al maestro de justicia. En otro punto de la misma obra se dice que pasarán unos 40 años entre la muerte del maestro y la muerte de todos los hombres de maldad. Si sumamos 390 más 20 más 40, obtenemos 450. Si a esto sumamos 40 años para conceder tiempo al ministerio del Maestro de Justicia, tendremos 490 años, que según algunos estudiosos reflejan las 70 semanas de Daniel. No está claro por qué los esenios interpretaron las 70 semanas de Daniel como un periodo de maldad que termina con la venida del Mesías y la expiación. Veamos otro texto. Este es el testamento de Leví, y me refiero al testamento griego,
ya que tenemos uno en arameo. El contenido de este documento es interesante. Está datado en el siglo II a.C. Al comienzo del capítulo 16, versos 1 y 2, encontramos que Leví le dice a sus hijos: «Y ahora he aprendido que durante 70 semanas os descarriaréis y profanaréis el sacerdocio y contaminaréis los sacrificios». El capítulo continúa detallando más la maldad del sacerdocio y concluye: «Y no tendréis lugar limpio, sino que seréis entre los gentiles maldición y dispresión hasta que Él os visite de nuevo y con piedad os recibirá». Así que estas semanas aquí se dice que son de años, y al igual que los textos anteriores están relacionadas con una época de maldad. Hay algunas cosas interesantes allí. Si leemos algunos versos, y me refiero al capítulo 18 del testamento griego de Leví, observaremos algo curioso. Leamos algunos versos. «Y después de que el Señor les imponga su castigo, el sacerdocio desaparecerá. Entonces el Señor suscitará un nuevo sacerdote, y a él le serán reveladas todas las palabras del Señor, y ejecutará un juicio justo sobre la tierra por una multitud de días, y su estrella surgirá en el cielo como la de un rey, encendiendo la luz del conocimiento como el sol el día. Y será magnificado en el mundo, brillará como el sol sobre la tierra y quitará todas las tinieblas de debajo del cielo, y habrá paz en toda la tierra. Los cielos se regocijarán en sus días y la tierra se alegrará, y las nubes se regocijarán, y el conocimiento del Señor será derramado sobre la tierra como el agua de los mares. Y los ángeles de la gloria de la presencia del Señor se alegrarán en él. Los cielos se abrirán, y del templo de la gloria vendrán sobre él la santificación con la voz del Padre como de Abraham a Isaac, y la gloria del Altísimo se pronunciarán sobre él». Hay detalles aquí que nos hacen pensar en Jesús. Debido a esto, muchos han declarado que este documento es una interpolación cristiana. Sin embargo, esto es improbable debido a la fecha en que se data el rollo, el siglo II a.C. El cristianismo como tal no existía. Además de esto, el sacerdote mesiánico figura también en el texto arameo del testamento de Leví. Este es un manuscrito arameo que data de alrededor del año 100 a.C. y se considera que es la forma aramea del capítulo 18, el que leímos hace un momento, o un texto relacionado. En vista de la fecha, la influencia cristiana está fuera de cuestión. Los sufrimientos descritos en el manuscrito arameo de este sacerdote venidero son una característica particularmente llamativa, que recuerda al siervo sufriente de Isaías. Leamos algunas de las columnas del fragmento 9 que posee el testamento arameo de Leví. «Los hijos de su generación, su sabiduría, y hará expiación por todos los hijos de su generación, y será enviado a todos los hijos de su pueblo. Su palabra es como la palabra de los cielos, y su enseñanza conforme a la voluntad de Dios. Su sol eterno brillará, y su fuego arderá en todos los confines de la tierra. Sobre la oscuridad brillará. Entonces las tinieblas se desvanecerán de la tierra, y las tinieblas de la tierra seca. Pronunciarán contra él muchas palabras y multitud de mentiras. Fabricarán fábulas contra él, y pronunciarán toda clase de desprecios contra él. Su generación será mala y cambiada, y será su posición de engaño y de violencia, y el pueblo se descarriará en sus días y se aturdirá». Muy bien, estos textos muestran que los esenios comenzaron a calcular las 70 semanas de Daniel al regreso del exilio, y que por lo tanto esperaban que el periodo de 70 semanas o 490 años expirara entre el 3 a.C. y el 2 después de Cristo. Dado que las expectativas escatológicas de los esenios eran tan intensas y sus investigaciones cronológicas eran algo minuciosas, puede ser que los esenios fueran los primeros en poner una fecha al final de las 70 semanas. En todo caso, su interpretación mesiánica de la profecía es una de las primeras interpretaciones registradas. Veamos ahora el cálculo helenístico. No está claro si la interpretación no mesiánica de Daniel 9 es más antigua o más reciente.
pero se encuentra en la traducción original de Daniel 9 de la Septuaginta. Aquí el ungido que es cortado se identifica evidentemente con el sumo sacerdote Onías III, quien fue asesinado por su sucesor helenizante Menelao alrededor del año 171 a.C. Aunque el texto de Daniel 9 se dice que es corrupto en la Septuaginta, es evidente que el traductor acomoda el texto, recorre los versículos 25 al 27 de la profecía juntos. Veamos el versículo 27 en la Septuaginta, y dice así: «E imperará la alianza sobre muchos, y de nuevo volverá, y será deshabitada en longitud y latitud, y según consumación de tiempos, y después de 7 y 70 tiempos y 62 de años, hasta tiempo de terminación de guerra, y será quitada la desolación cuando prevaleciere la alianza por muchas semanas, y el fin de la semana será quitada la hostia y la libación, y sobre el santuario abominación de desolaciones habrá hasta consumación, y consumación será dada sobre la desolación». Aquí el 7 y el 62 se suman al 70, del cual en realidad son partes, y además se tratan como años, no como semanas. La suma asciende a 139, y 139 años desde el comienzo de esa era nos llevará al 173 o 172 a.C., aproximadamente un año después del asesinato de Onías. Veamos ahora el cálculo farisaico. La cronología farisaica está incorporada en la crónica rabínica Seder Olam Rabbah, no sé si se pronuncia así, que es diferente al esenio. En la forma en que lo tenemos en esa crónica, la interpretación de las 70 semanas terminan en el año 68 después de Cristo. Su esquema cronológico se remonta al tiempo de la asunción de Moisés y originalmente puede haber fechado la venida del Mesías entre finales del año 69 y el final del año 70, es decir, entre el 61 y el 68 después de Cristo. Esta posibilidad se convierte en una probabilidad cuando uno nota que fue dentro de ese periodo que estalló la gran rebelión de los celotes, es decir, en el año 66 después de Cristo, y que la revuelta de los celotes estuvo dominada por la expectativa mesiánica. Esta adopción del cómputo farisaico por parte de los celotes está totalmente en armonía con la declaración de Josefo, de que, excepto en el tema de la rebelión, los celotes estaban de acuerdo con los fariseos. Aunque algunos de los esenios también participaron en las actividades de los celotes, parece que Josefo tiene razón al decir que las creencias farisaicas predominaban en sus consejos. Veamos otro cálculo farisaico, y este es el de la revuelta de Bar Kokhba, apoyada por el famoso fariseo rabino Akiva, que duró desde el año 132 al 135 después de Cristo. Bar Kokhba fue considerado por sus seguidores como el hijo de una estrella, es decir, el Mesías. En la cronología farisaica, la semana 69 de las 70 semanas de Daniel terminaban en el 61 después de Cristo, por lo que el Mesías se esperaba de forma inminente entre el 61 y el 68 después de Cristo. Sin embargo, la expectativa fue defraudada. ¿Por qué? ¿Será porque estaban contando las 70 semanas desde el comienzo del exilio en lugar desde el final? Los esenios argumentaron muy plausiblemente que el punto de partida de la profecía era al final del exilio, y dado que el exilio duró 70 años, se sumaron los 70 años. Eso significaría que deberían estar esperando al Mesías entre el 131 y el 138 después de Cristo, el mismo momento en que Bar Kokhba se rebeló. En el evento, la expectativa fue nuevamente frustrada y la revuelta sofocada, de manera que hizo de este el último movimiento mesiánico entre los judíos durante muchas generaciones. La revuelta de Bar Kokhba parece haber desatado una reacción negativa contra la interpretación mesiánica de la profecía de las 70 semanas de Daniel entre los judíos. Sigamos ahora con el esquema cristiano o el cálculo cristiano. Donde lo dejaron los judíos, los cristianos se hicieron cargo. Después de un comienzo algo incierto del segundo siglo, en la epístola de Bernabé e Ireneo contra las herejías, la exégesis cristiana comienza en serio al comienzo del tercer siglo para exponer las 70 semanas de Daniel como semanas de años,
que conducen a la venida del Mesías Jesús y la destrucción de Jerusalén que siguió, y para producir cálculos de apoyo como los que se encuentran en Tertuliano contra los judíos, Clemente de Alejandría, Julio Africano, etc. Todos estos fueron escritos entre el 193 y 235 después de Cristo. En cada caso, el cálculo es de origen helenístico. Tertuliano sostiene que las 70 semanas comienzan con el año de la profecía de Daniel, el primer año de Darío el Medo, y finaliza con la destrucción de Jerusalén por Vespasiano, pero confunde a Darío el Medo, que debe haber sido contemporáneo de Ciro o idéntico a él, con Darío II. Clemente de Alejandría termina las 70 semanas en el mismo punto, pero las comienza cuando se reanuda la reconstrucción del templo en el segundo año de Darío. Obviamente tendrá una discrepancia de 100 años o más en el periodo total. La respuesta a esta discrepancia de Julio Africano, el más sutil de estos escritores, es comenzar las 70 semanas con la misión de Nehemías en el año 20 de Artajerjes, es decir, en el 444 a.C., y terminarlas con la muerte de Cristo en el año 16 de Tiberio. Él calcula este periodo con bastante precisión en 475 años, pero luego argumenta que debe contarse como 490 años. Se dice que Clemente e Hipólito son los primeros escritores en sostener que la profecía prevé 2 ungidos, después de las 7 semanas y después de las 62 semanas, respectivamente, aunque no es seguro que ellos sean los primeros. Muy bien, hay otros escritos que no mencionaré. Ahora, ¿qué se puede pensar de todo esto que hemos visto? Ciertas conclusiones por lo menos pueden sacarse. Tanto la cronología esenia, la farisaica, la helenística y la cristiana suministran fechas distintas para los eventos como el éxodo, el exilio, etc. Unos fechan el exilio temprano, otros demasiado tarde. Debido a que sus cálculos no funcionaron, en el caso de los judíos, optaron por expandirlos más allá. Reexaminaron su cronología y empiezan su conteo en fechas más tardías, pero tampoco resultó, y esto produjo desilusión en algunas generaciones y rechazo a la vista mesiánica, ya que nunca aceptaron que Jesús es el único Salvador y no hay otro. Hay un curioso contraste entre la imprecisión de las cifras en la profecía de las 70 semanas y la sobreprecisión de todos sus antiguos intérpretes, tanto judíos como cristianos desde el siglo II a.C. Rara vez pudieron hacer que las cifras se encajaran, de acuerdo con sus propios estándares de precisión, excepto mediante una interpretación arbitraria de la profecía o mediante una manipulación arbitraria de la historia. Es como si la profecía y sus intérpretes pertenecieran a 2 épocas o ambientes diferentes. Al final, dichas cronologías no funcionaron. El fin no llegó cuando los esenios los predijeron. Algunos cristianos simpatizantes del sistema helenístico, al ver que las fechas tampoco resultaron, lanzaron una última semana al futuro, lo cual es arbitrario ya que el texto no apoya semejante idea. Todo esto es muy parecido a lo que se vive hoy, especuladores proféticos usando Daniel 9 para dar una fecha del fin. Una vez leí una interpretación antigua que alegaba que el Señor volvería en el 88 y que el rapto sucedería en 1981, claro, restando 7 años, pero aún así estamos aquí. En el 2014 también aparecieron muchos con un cálculo distinto, pero fallaron. En el 2017 también, en el 2018 lo mismo, hasta el año pasado, y aún estamos aquí. Lo paradójico y que me parece ilógico e irracional es que a pesar de que estos especuladores han fallado tanto, sus seguidores siguen teniendo confianza en estos personajes y son capaces de meter las manos al fuego por ellos. Creo que un verdadero estudiante de las Escrituras respeta su contenido, es diligente en verificar lo que lee o escucha. Para terminar, lamento decepcionarte, pero no se puede calcular con precisión los tiempos finales. Estamos informados de eventos, sí, pero no sabemos los detalles ni el tiempo exacto. Solo hay uno que lo sabe y se lo ha reservado porque es soberano y hace como quiere. Así que cordialmente te digo que escuchar a esas personas que alegan saber el año, el día y la hora que termina todo es una gran pérdida de tiempo escucharlos. Pero esa es la cultura cristiana de hoy, obsesionada con la escatología, que ha perdido la paz y viven en tensión por cada evento, ya sea terremoto o granizada.
ya que para ellos estas cosas dejaron de ser naturales. Somos seres finitos con vidas cortas y muchas veces queremos todo rápido, pero Dios no está sujeto a tiempo y no actúa de acuerdo a la percepción y la expectativa humana. Muchas de las generaciones que han vivido en este planeta, que han creído que todo acabaría en su tiempo, han fallado. Solo Dios sabe cuándo es. Debemos aprender a vivir en paz confiando en nuestro Dios, que nada nos mueva, aunque la tierra tiemble estaremos seguros. Si morimos, Él nos levantará. Debemos ser portadores de esperanza y vida y no comerciantes del miedo y el terror, como lo son los especuladores proféticos con sus cálculos y revelaciones del fin, que hasta ahora han fallado y seguirán fallando hasta que reconozcan que deben conformarse a las palabras de Jesucristo. El día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles del cielo. Dios les bendiga.